Alex Carter siempre había sido el tipo de hombre que creía en el trabajo duro, la lealtad y el amor. A los 34 años, había construido una sólida carrera como analista senior en una de las firmas tecnológicas más prestigiosas de Nueva York. Su apartamento en el Upper East Side era un testimonio de años de dedicación, cada mueble elegido con cuidado, cada detalle reflejando a un hombre que planeaba para el futuro. Y en ese futuro, siempre estaba Lisa. Lisa Holloway había estado a su lado durante los últimos 3 años. Era ambiciosa, ingeniosa y encantadora sin esfuerzo, una mujer que podía entrar en una habitación y dominarla sin decir una palabra. Él amaba eso de ella, era su igual, su compañera, la mujer con la que pretendía casarse. Pero últimamente, algo había cambiado. Al principio, fue sutil, pequeñas cosas que podía explicar, un aumento repentino de noches tardías en la oficina, cenas perdidas, conversaciones que se sentían distantes. Cuando la buscaba en la cama, ella murmuraba algo sobre agotamiento y se giraba. «Estás trabajando demasiado», le dijo una noche, observando cómo guardaba su computadora portátil en su bolso de diseñador. Ella le sonrió, con esa sonrisa deslumbrante y sin esfuerzo. «Es la campaña, Alex, sabes lo exigente que es Jason». Jason Marshall, el vicepresidente de su empresa, un hombre conocido por ser implacable en los negocios y igualmente implacable en sus asuntos personales. Alex había trabajado con él durante años y, aunque admiraba su mente estratégica, siempre había algo depredador en su comportamiento, especialmente con las mujeres. Aún así, confiaba en Lisa, o al menos quería hacerlo. La primera grieta en esa confianza llegó en un evento de la empresa. Era una fiesta de cócteles de alto perfil, del tipo donde se hacían tratos con champán y apretones de manos casuales. Lisa se había vestido a la perfección, su elegante vestido negro ajustándose en todos los lugares correctos, su cabello castaño dorado cayendo sobre un hombro. Se veía deslumbrante, pero esa noche algo estaba mal. Alex la observó mientras se movía entre la multitud, con una copa de champán en la mano, la risa escapando de sus labios como música. Era magnética. Y luego estaba Jason, demasiado cerca, hablando demasiado bajo, su mano deteniéndose en la parte baja de su espalda solo una fracción de segundo demasiado tiempo. La mandíbula de Alex se tensó, pero se dijo a sí mismo que no era nada. Lisa era ambiciosa, Jason era su jefe, eso era todo. Entonces vio la forma en que ella lo miró. Fue fugaz, solo un momento, pero estaba ahí, una suavidad en sus ojos, una curva en sus labios que una vez había sido reservada solo para él. Por primera vez, una sensación de inquietud se instaló en su estómago. Los susurros comenzaron poco después. Al principio, eran fáciles de ignorar, el chisme de oficina no era nada nuevo y a la gente le encantaba especular. Pero luego vinieron las miradas de complicidad, las conversaciones murmuradas que se detenían cuando él entraba en la sala. Una tarde, mientras tomaba café en la sala de descanso, escuchó a 2 compañeros hablar. Quiero decir, es obvio, ¿no? Ella está prácticamente pegada a él. Pobre Alex, siquiera lo sabe. Su agarre se apretó alrededor de la taza, los nudillos poniéndose blancos. Se quedaron en silencio en el momento en que lo notaron, intercambiando miradas incómodas antes de que uno de ellos murmurara rápidamente algo sobre una reunión y se apresurara a salir. Se quedó allí, el café enfriándose en su mano, el corazón golpeando contra sus costillas. Necesitaba saber la verdad y tenía miedo de lo que podría encontrar. Alex se sentó en su escritorio, mirando fijamente las líneas de código brillantes en su monitor. El zumbido de la oficina lo rodeaba, teclados repiqueteando, murmullos bajos de conversaciones, el timbre ocasional de un teléfono. Pero todo se sentía distante, como ruido blanco en el fondo de sus pensamientos en espiral. Lisa había estado diferente últimamente. No eran solo las noches tardías en el trabajo o las llamadas sin respuesta, era la forma en que se comportaba, más ligera, más libre, como si estuviera escondiendo algo emocionante. La forma en que miraba su teléfono con una pequeña sonrisa secreta antes de bloquear rápidamente la pantalla, el cambio sutil pero innegable en su toque, menos calidez, más desapego. Alex quería creer que no era nada, estrés,
plazos, las presiones habituales de un trabajo corporativo acelerado. Pero luego estaban los susurros. Todo comenzó con un comentario casual. Mac, su compañero y amigo, lo mencionó primero, su tono informal pero sus ojos atentos. Hombre, no quiero revolver nada, pero la gente ha estado hablando de Lisa y Jason. Alex se había reído en ese momento. Jason Marshall, su vicepresidente, carismático, encantador, poderoso, el tipo de hombre al que la gente gravitaba, el tipo de hombre que siempre conseguía lo que quería. Y Lisa era ambiciosa, pero la ambición no significaba traición, ¿verdad? Eso fue hace 2 semanas. Ahora, sentado en su escritorio, Alex repasaba cada detalle en su cabeza, armando un rompecabezas que deseaba que no se estuviera formando, una serie de coincidencias. La primera señal de advertencia real llegó esa noche. Lisa le había enviado un mensaje alrededor de las 6 de la tarde, reunión tardía, no me esperes despierto, te amo. No era inusual, su trabajo en marketing a menudo requería horas extras. Pero algo en la redacción le llamó la atención, no intentaré llegar pronto a casa, no te extraño, solo una excusa plana y rutinaria. Así que decidió probar algo. La llamó. El teléfono sonó 2 veces antes de ir al buzón de voz. Extraño. Lisa siempre contestaba, incluso cuando estaba ocupada, al menos enviaba un texto rápido de vuelta. Pero esa noche, silencio. Unos minutos después, revisó su ubicación en el plan telefónico compartido que tenían. Ella siempre había estado de acuerdo con eso antes, por si acaso hay emergencias, solía decir. No estaba en la oficina. El marcador mostraba una ubicación al otro lado de la ciudad, cerca de un bar de lujo al que solían ir en ocasiones especiales. Su pecho se apretó, pero se dijo a sí mismo que podía ser cualquier cosa, una reunión con un cliente, una salida en equipo. Aún así, algo lo carcomía, un paso demasiado lejos. A las 9 de la noche, ella todavía no estaba en casa. Alex se sentó en la sala de estar poco iluminada, mirando la puerta, su corazón latiendo con un ritmo incómodo. Sacó el estado de cuenta del banco en su computadora portátil, algo que rara vez hacía a menos que estuvieran presupuestando algo grande. Y ahí estaba, un cargo en el Crimson Oak Hotel, un hotel. Sus dedos se cerraron en puños. Se dijo a sí mismo que no sacara conclusiones, pero la duda ya se había asentado como un peso en su estómago. Minutos después, su teléfono vibró. Lisa, de camino a casa, noche larga, nos vemos pronto. Sin detalles, sin explicación. Ya podía imaginárselo, ella entrando por la puerta con esa misma mirada cansada pero satisfecha, arrojando su bolso sobre el mostrador, besando su mejilla distraídamente antes de dirigirse a la ducha. Negocios como siempre, excepto que ahora Alex sabía más. Esa noche, permaneció despierto junto a ella, mirando el techo, sintiendo la primera grieta real en la confianza que habían construido durante años. Y por primera vez, se preguntó si su amor había sido tan real como él creía que era. La oficina zumbaba con el murmullo bajo de las conversaciones, el suave repiqueteo de los teclados y el timbre ocasional de un teléfono lejano. Pero para Alex, todo se sentía apagado, distante, como si estuviera viendo el mundo desde detrás de un grueso panel de vidrio. Su mente se tambaleaba por lo que había visto la noche anterior, su novia, la mujer con la que había planeado casarse, envuelta en los brazos de otro hombre. No cualquier hombre, su jefe. Lisa estaba sentada en su escritorio a solo unos metros de distancia, sus dedos perfectamente manicureados bailando sobre el teclado. Reía por algo que dijo uno de sus colegas, su voz ligera y despreocupada, como si no hubiera pasado la noche anterior traicionándolo, como si no le estuviera mintiendo a la cara todos los días. Alex apretó los puños debajo de la mesa. Siempre había sido un hombre lógico, un estratega, su trabajo lo exigía. Pero la lógica le fallaba ahora. Todo lo que podía sentir era la profunda quemadura de la humillación, la tensa espiral de rabia enterrada justo debajo de sus costillas. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Había comenzado recientemente o ella lo había estado tomando por tonto todo el tiempo? Necesitaba respuestas. En el almuerzo, llevó su bandeja a un rincón vacío de la sala de descanso,
aislándose deliberadamente. No estaba de humor para charlas triviales, menos aún con la mujer que lo había apuñalado por la espalda. Sin embargo, mientras estaba sentado allí, fingiendo desplazarse por los correos electrónicos, podía escucharlos, sus colegas susurrando. Ella siempre ha sido ambiciosa, pero no pensé que llegaría tan lejos. ¿Estás sorprendido? Ha estado trabajándolo durante meses. Pobre Alex, ¿siquiera lo sabe? Su agarre se apretó alrededor de su taza de café. Así que no era solo un rumor, no era algo de una sola vez. Era de conocimiento común. Todos lo sabían, todos menos él. Giró la cabeza ligeramente, captando un reflejo del grupo en la pared de vidrio. 3 empleados, Mac, Hannah y Greg, estaban apiñados, hablando en tonos apagados. No eran chismosos, no eran del tipo que esparcía rumores sin fundamento. Se puso de pie, su silla raspando contra el suelo de baldosas. El grupo se cayó instantáneamente cuando lo vieron acercarse. Mike, su amigo más cercano en la oficina, parecía culpable. Alex, hombre, comenzó, frotándose la nuca. ¿Cuánto tiempo? La voz de Alex era firme, inquietantemente tranquila. Los 3 intercambiaron miradas nerviosas. Mira, no quiero ser el que, comenzó Greg, pero Alex lo interrumpió. ¿Cuánto tiempo? Su tono era más cortante ahora, exigente. Mike suspiró. Al menos 4 meses, tal vez más. 4 meses. El número resonó en su cabeza como un clavo en un ataúd. Eso significaba que la noche en que ella llegó tarde a casa diciendo que estaba atrapada en un gran proyecto, había estado con él. La mañana en que estaba demasiado cansada para hablar, había pasado la noche en su cama. Cada reunión urgente, cada viaje de trabajo inesperado, cada momento en que él había confiado en ella, todo había sido una mentira. Apenas podía escuchar el resto de lo que estaban diciendo, algo sobre cómo habían escuchado a Lisa riéndose de eso en la sala de descanso, cómo había alardeado de asegurar su futuro, cómo lo había tratado prácticamente como un movimiento de carrera en lugar de una traición. Su estómago se retorció, la náusea subiendo por su garganta. Así que eso era todo entonces. Él no había sido más que un marcador de posición, una opción segura y estable mientras ella perseguía algo mejor. Pero lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Alex estaba harto de ser el tonto. Se dio la vuelta y se alejó, dejándolos en un silencio atónito. La traición había quemado profundamente, pero lo que venía después, eso era algo que no verían venir. La realización de la traición se había asentado profundamente dentro de Alex como un fuego de combustión lenta. Ya no sentía el agudo dolor del corazón roto, en cambio, había algo más frío, algo más calculador. No arremetería en una rabia ciega, no, eso sería demasiado fácil. Lo que necesitaba era paciencia, precisión. La venganza, cuando se ejecutaba correctamente, era un arte, y Alex estaba a punto de convertirse en un artista. Desde afuera, nada cambió. Todavía llegaba al trabajo, saludando a los colegas, intercambiando cortesías con Lisa cuando era necesario. Si ella notaba algo diferente, no lo mostraba. Tal vez pensaba que él era ajeno, tal vez pensaba que era intocable. No tenía idea de que cada movimiento que hacía, cada susurro, cada mirada compartida con Jason Marshall, su estimado vicepresidente, estaba siendo cuidadosamente documentado en la mente de Alex. Pero la venganza no podía alimentarse solo de emociones, necesitaba estructura, evidencia y el momento perfecto para golpear. Fue entonces cuando comenzó a investigar. Jason Marshall era un hombre que había construido su carrera sobre el encanto, la manipulación y la inteligencia justa para mantenerse por delante de la competencia. Pero Alex conocía a hombres como él, arrogantes, imprudentes en su poder, y la arrogancia a menudo llevaba a errores. Alex revisó informes financieros, documentos internos y hojas de gastos, buscando discrepancias. Al principio, parecía una tarea imposible, hasta que notó algo. El departamento de Jason mostraba cifras de ingresos consistentemente infladas, tratos que supuestamente estaban cerrados no tenían registros correspondientes en la base de datos de clientes de la empresa. Y luego estaban los pagos,
grandes sumas canalizadas a través de empresas fantasma que conducían a cuentas oscuras. Era fraude, y estaba ocurriendo justo bajo la nariz de la compañía. Cuanto más profundo iba Alex, más descubría. Jason no solo estaba manipulando a las personas, estaba manipulando números. Estaba desangrando a la empresa mientras aseguraba su propio futuro. Y Lisa, ella era una participante dispuesta en su engaño, beneficiándose directamente de sus esquemas, promociones, proyectos de alto perfil, ninguno de ellos ganado. Había jugado bien su papel, vendiéndose como la empleada ambiciosa y trabajadora, pero detrás de escena era solo otro peón en el juego de Jason. Alex ahora tenía exactamente lo que necesitaba. Comenzó de a poco, filtrando pequeños fragmentos de información a colegas de confianza, comentarios casuales en reuniones, preguntas hipotéticas que hacían que la gente pensara dos veces sobre los informes financieros. Alimentó su curiosidad, su sospecha. El truco era no presionar demasiado, solo lo suficiente para que la gente comenzara a buscar grietas. Y las grietas comenzaron a aparecer. Los susurros se extendieron. Algunos empleados comenzaron a verificar los informes, otros que habían resentido el liderazgo de Jason durante mucho tiempo comenzaron a expresar sus dudas. Luego Alex pasó a la fase 2. Compiló un informe detallado de todo lo que había encontrado, evidencia clara de transacciones fraudulentas, proyecciones falsas y conflictos de intereses. En lugar de ir directamente a recursos humanos o a la junta, se aseguró de que una queja anónima aterrizara en las bandejas de entrada correctas, los auditores internos de la compañía. Ahora las ruedas estaban en movimiento. Mientras la investigación ganaba impulso silenciosamente, Alex necesitaba asegurarse de que Jason y Lisa nunca lo vieran venir. Eso significaba mantener las apariencias. Una noche, mientras salían de la oficina, Lisa se acercó a él. «Oye», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, «has estado actuando diferente últimamente. ¿Está todo bien?» Alex la miró, ocultando el disgusto que amenazaba con surgir. Ella era buena en esto, jugando a la novia preocupada, fingiendo que le importaba. «Sí», respondió suavemente, «solo estrés del trabajo, sabes cómo es». Ella sonrió, el alivio inundando su rostro. «Lo entiendo, Jason ha estado exigiendo mucho a todos últimamente». Alex casi se rió de la ironía. «Sí», coincidió, «lo ha hecho». En el momento en que ella se alejó, supo una cosa con certeza, no tenía idea de lo que estaba por venir. La semana siguiente, se anunció una auditoría formal. Toda la oficina zumbaba con especulaciones. Jason permaneció imperturbable. ¿Por qué debería preocuparse? Había pasado años cubriendo sus huellas. Pero Alex sabía más. Se había asegurado de incluir detalles en su informe que ningún auditor ordinario ignoraría. Las primeras grietas se formaron cuando los oficiales de finanzas comenzaron a extraer registros de transacciones. Los empleados fueron interrogados, los documentos fueron revisados doblemente. Jason todavía lo desestimaba, confiado en su capacidad para suavizar las cosas. Pero luego vinieron las reuniones a puerta cerrada, las expresiones tensas, las solicitudes repentinas de más papeleo. El primer temblor de miedo brilló en los ojos de Jason. Alex, él solo observaba, silencioso y paciente, mientras las paredes comenzaban a cerrarse. El aire en la sala de conferencias zumbaba con charlas corporativas, una sinfonía de cortesías superficiales y conversaciones estratégicas pequeñas. Filas de ejecutivos y jefes de departamento llenaban la sala, sus zapatos pulidos golpeando ligeramente contra el suelo, dedos deslizándose por tabletas elegantes, esperando que comenzara la presentación de revisión trimestral. Una pantalla masiva se alzaba al frente, mostrando las ganancias crecientes y el dominio del mercado de la compañía. Alex Carter estaba sentado cerca del fondo, su corazón estable, sus manos descansando tranquilamente sobre la mesa. Había pasado semanas planeando este momento, orquestando cada movimiento con precisión quirúrgica. Los datos habían sido recolectados, las pruebas habían sido enviadas y las piezas estaban en movimiento. Ahora todo lo que quedaba era sentarse y ver cómo la casa de naipes colapsaba.
En el centro de todo, de pie con confianza en un traje a medida, estaba Jason Marshall, el vicepresidente de la compañía y la presa desprevenida de Alex. El hombre exudaba poder, su voz profunda reclamando atención mientras se dirigía al podio. Era el tipo de ejecutivo que prosperaba en la selva corporativa de alto riesgo, implacable, astuto y arrogante. Y a su lado, como una sombra aferrándose desesperadamente a la luz, estaba Lisa Holloway. Llevaba su habitual expresión serena, la que la hacía parecer calculada y atractiva. Pero hoy, Alex vio algo más detrás de su fachada cuidadosamente compuesta: inquietud. No tenía idea de por qué, pero algún instinto primal dentro de ella sentía que algo estaba mal. Jason se aclaró la garganta y comenzó su presentación. Damas y caballeros, quiero agradecerles a todos por su arduo trabajo este último trimestre. Estamos en camino de uno de nuestros años más rentables hasta ahora. Nuestro crecimiento es exponencial y bajo mi liderazgo. BZZZZT. La pantalla detrás de él parpadeó, las diapositivas se distorsionaron momentáneamente, torciendo sus puntos bien ensayados. Un murmullo se extendió por el público. Jason dudó, pero se recuperó rápidamente. Como estaba diciendo, con nuestras últimas adquisiciones. BZZZZT. La pantalla parpadeó de nuevo, pero esta vez no volvió a la normalidad. En cambio, apareció un nuevo conjunto de archivos, no proyecciones financieras, no expansiones de mercado, sino documentos filtrados, correos electrónicos, hojas de cálculo, evidencia. La sonrisa confiada de Jason vaciló mientras se giraba para enfrentar la pantalla. Su propio nombre aparecía repetidamente en los archivos: prueba de informes financieros fraudulentos, sobornos internos y manipulación de datos. Todo meticulosamente compilado, todo innegable. El silencio en la sala se espesó como niebla antes de la tormenta. ¿Qué es esto?, tartamudeó Jason, girándose hacia el equipo de T en la parte trasera. Apaguen eso ahora. El pánico se irrita a través de su voz, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Un susurro frío y agudo de realización se extendió por la sala mientras los ejecutivos se inclinaban hacia adelante, escaneando los documentos filtrados con ojos abiertos. Lisa se movió inquieta en su asiento, y entonces, justo cuando pensó que no podía empeorar, apareció un nuevo conjunto de correos electrónicos, correos entre ella y Jason, mensajes privados, reservas de hotel, encuentros de medianoche arreglados bajo la apariencia de reuniones de negocios, confirmación explícita de su aventura entrelazada con sus propios intentos de manipular situaciones para avanzar en su carrera. Un jadeo agudo cortó la sala como un puñal. Alguien susurró: «Oh, Dios mío». El rostro de Lisa se desvaneció de color, su garganta se cerró mientras veía sus propias palabras expuestas frente a todo el equipo ejecutivo. Jason se giró hacia ella bruscamente, sus ojos llenos de furia y traición. «Tú», siseó, acercándose. Lisa negó con la cabeza, sus labios moviéndose pero sin emitir sonido. Yo no». Alex, observando desde las sombras, sintió una oscura satisfacción a sentarse sobre él. Había planeado este momento cuidadosamente. No había necesitado decir una palabra, ellos se habían destruido a sí mismos. Una voz aguda rompió el aire tenso. «Señor Marshall», dijo el CEO, su voz peligrosamente tranquila, «mi oficina, ahora». Jason tragó saliva, su bravata completamente destrozada. Se giró hacia Lisa, su expresión oscura con desprecio. «Me jugaste», murmuró. Los ojos de Lisa se llenaron de desesperación. «Jason, por favor, yo». Pero él ya se estaba alejando, siguiendo al CEO y al equipo legal fuera de la sala, su destino sellado. Lisa se quedó congelada, sus manos temblando mientras el peso de la humillación pública se asentaba sobre ella. Los mismos colegas que una vez la admiraron ahora susurraban detrás de sus manos. Algunos negaban con la cabeza, otros sonreían. Había escalado alto solo para caer aún más fuerte. Y en la parte trasera de la sala, Alex se levantó de su asiento, ajustando su reloj mientras se dirigía hacia la salida. Su trabajo aquí estaba hecho, y nunca miró atrás.
Un viento frío barrió las calles de Manhattan mientras Alex Carter salía de la torre de vidrio que albergaba la compañía en la que una vez había creído. Caminaba con un paso constante y confiado, su corazón ya no pesado por la traición. La tormenta había pasado, y ahora todo lo que quedaba era el naufragio de aquellos que habían intentado usarlo. Las últimas semanas habían sido un torbellino de movimientos estratégicos, pasos cuidadosamente ejecutados y una liberación controlada de información que había convertido su dolor personal en un ajuste de cuentas. La verdad sobre las actividades fraudulentas de Jason Marshall había caído como una casa de naipes cuidadosamente apilada. Con ello, los susurros de su aventura con Lisa se habían extendido como un incendio forestal, quemando sus reputaciones en el proceso. Lisa. El pensamiento de ella ya no hacía que su pecho se apretara de ira o dolor. Ahora era solo un nombre, un eco desvaneciéndose de alguien en quien una vez había confiado. Y entonces, como si fuera invocada por el mismo pensamiento, apareció. Lisa estaba cerca de la entrada del edificio, su postura una vez confiada ahora encorvada, sus ojos escaneando la multitud como si buscara una escapatoria. Pero no había ninguna, no más. El exterior pulido que había mantenido tan cuidadosamente estaba destrozado. Su habitual atuendo de diseñador parecía apresuradamente puesto, su cabello carecía de su brillo habitual, y su rostro llevaba la tensión inconfundible de alguien que lo había perdido todo. Cuando lo vio, dudó, luego tomó una respiración temblorosa antes de acercarse. Alex, su voz vaciló, sin llevar nada del encanto y la certeza que una vez tuvo, por favor, ¿podemos hablar? Alex inclinó la cabeza ligeramente, estudiándola. Hubo un tiempo en que esos ojos marrones miel suplicantes, habrían derretido su resolución. Pero ese tiempo había quedado atrás. Dejó que el silencio se prolongara, observándola moverse incómodamente. Ella no estaba acostumbrada a esto, a ser la incierta, la vulnerable. Yo solo. Tragó saliva, buscando las palabras correctas. Sé que lo arruiné. Fui estúpida, egoísta. Tú pensaste que era un tonto, terminó Alex por ella, su voz tranquila, medida. Y tal vez lo fui por un tiempo. Lisa se estremeció. Pero Alex, no quise que terminara así, suplicó. Perdí mi trabajo, nadie me habla, Jason me arrojó bajo el autobús en cuanto las cosas se torcieron. No me queda nada. Una risa amarga escapó de los labios de Alex. Eso es gracioso, reflexionó, porque cuando descubrí lo que hiciste, así fue exactamente como me sentí. Ella parpadeó rápidamente, sus manos retorciéndose juntas. Estaba equivocada, estaba tan equivocada. Siempre estuviste ahí para mí y yo, te di por sentado. Si pudiera retractarme de todo, lo haría. Alex suspiró, su mirada suavizándose por solo una fracción de segundo antes de endurecerse de nuevo. Había imaginado este momento tantas veces, había pensado en qué diría, cómo reaccionaría. Ahora, de pie frente a ella, se dio cuenta de algo profundo, no sentía nada. Ni ira, ni tristeza, ni deseo de venganza. Ella se había destruido a sí misma. No te odio, Lisa, dijo finalmente, su voz firme, pero tampoco me importas más. Sus labios se separaron ligeramente, como si hubiera esperado un final diferente, algún gesto grandioso de perdón, alguna señal de que él la tomaría de vuelta, que le dejaría deshacer el pasado. Pero no lo haría. Adiós, Lisa. Y con eso, se giró y se alejó. Por primera vez en meses, se sintió verdaderamente libre.